Sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra de Dios. Muy buenos días. Me imagino que tú has escuchado esta frase cuando los profesores dicen: «guarden silencio». Es una orden imperativa que implica el guardar silencio. Y recuerdo que en alguno de los retiros que he tenido, retiros espirituales, ejercicios espirituales, el que estaba conduciendo ese retiro nos ponía a reflexionar y él en un momento dijo: «por favor, guarden silencio». Nosotros todos estábamos en silencio y él dijo: «¿No perciben que hay un error en esa frase?». Él solamente quería llevarnos a reflexionar. Él decía: guardar algo es meterlo a un lugar. Si decimos guardar silencio, sería tomar el silencio y ponerlo en un lugar, guardarlo, meterlo adentro de una caja, dentro de un bote, para que afuera esté lo que no es silencio, el ruido. ¿Es eso lo que decimos ¿Es eso lo que significa cuando decimos guarden silencio? Entonces nos quedamos pensando como que ¿a dónde va? Y él dice: ¿no sería más bien correcto decir que el silencio te guarde a ti? Es decir, que el silencio sea el que te envuelva. Es un problema de semántica cuando lo que en realidad queremos es que haya silencio a nuestro alrededor. Pero esta es una frase que traducida espiritualmente, o esta idea traducida a nuestro diario vivir, nos tiene que dejar mucho de reflexión y de enseñanza, porque algo parecido es lo que le sucede a los discípulos del Evangelio el día de hoy. Parece que ellos no sabían muy bien qué era lo que tenían que guardar en su corazón. Escuchemos lo que dice el Evangelio. Este día, al atardecer, les dijo: «pasemos a la otra orilla». Despidieron a la gente y le llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de anegarse. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo: «¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?». Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Es una enseñanza muy fuerte el contemplar esta escena. Trata de imaginarte por un momento que tú estás en esa barca. Puedes contemplar a Jesús que simplemente llegó y se durmió ahí en la popa, en el exterior, y está bien acostado él, ahí dormido. Pudiéramos imaginar que tiene un sueño muy profundo.
Y en eso empieza el viento, la marea, a golpear la brisa, se avecina una gran tormenta, relámpagos, y todo el mundo tratando de cuidar la vela de la barca, o no sé, tratando de remar, sacando el agua que se está metiendo. Y en eso todos llenos de miedo voltean a ver a Jesús y lo ven a él dormido. Obviamente, si la barca se hundía también Jesús. Pero Jesús estaba ahí durmiendo totalmente en paz. Se acercan a ellos y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Quizás le decían, ayúdanos a sacar agua o a hacer algo. Y él, más que ayudarles, se dirige a la situación y calla al mar, la tempestad, los vientos cesan y sobreviene una gran paz. La pregunta es, ¿por qué Jesús estaría tan tranquilo en medio de la tempestad? ¿Qué es lo que Jesús tenía que le hacía estar tan tranquilo? Mira que la misión que Jesús tenía era mucho más importante que la de cualquiera de los discípulos. Y él todavía no había acabado su misión. Él no se podía morir ahí, en el mar. Pero él estaba tan tranquilo porque él sabía reconocer que al final Dios es el que tiene la última palabra. Y si no había llegado su momento, no ha llegado. Él permanece en paz. El mar, los vientos, la tempestad, ya hemos reflexionado que el mar significa la maldad, la inseguridad, la incertidumbre. Entrarse al mar, se entraba con miedo de quizás no regresar. Quien entraba al mar, entraba a una zona insegura, de peligro. Precisamente por eso, porque se avecinaban fuertes tormentas y muchas de ellas en aquella época desaparecían las embarcaciones. El día de hoy, ¿cuál es el mar en el que nosotros entramos? El día de hoy, ¿cuáles son las tormentas que nosotros enfrentamos? El día de hoy, ¿cuáles son nuestros miedos? Fíjate que precisamente reflexionando en lo que nos duele, nos lastima, en lo que hace que nosotros suframos, no es tanto el problema en sí, sino el miedo que tenemos de imaginarnos un posible final ante una tormenta inminente frente a nosotros. Jesús no se imagina ningún final dramático. Él permanece en paz. Él sabe vivir el momento. La estrategia del enemigo siempre es sembrarnos miedo. Siempre. ¿Cuántas profecías no ha habido que el fin del mundo se va a acabar? Que viene esta enfermedad, que ya estamos al borde de una guerra mundial, que el clima, que esto, que aquello, y nos llenan de tanto miedo, de tanta angustia, que si volteamos a ver a Jesús, Él permanece en paz. Eso no significa que no trabajemos por la paz, por la salud, por la ecología. Claro que hay que trabajar, pero una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Parece ser que una vez que el enemigo siembra en tu corazón el temor, ya no te ocupas igual. Te detienes, te congelas. Jesús está tan tranquilo en medio del mar, en medio de la tormenta. Recuerdo una reflexión que alguien decía. Le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué me llevas a tempestades? ¿Por qué dejas que mi barca y guías mi barca donde las olas azotan fuerte y se levantan los vientos y hay tanta turbulencia? ¿Por qué me metes a esta vida llena de tantos problemas cuando se supone que tú me debes de llevar a lugares de paz? Y Dios le contesta a aquella persona, te llevo mar adentro y a turbulencias donde el viento sopla y la marea se levanta, porque tus enemigos no saben nadar. Fíjate qué hermoso. Dios no quiere que nuestros enemigos desaparezcan. Lo que quiere es que tú y yo crezcamos. No es un Dios masoquista, es un Dios que es maestro, que quiere que nosotros crezcamos, maduremos. Si tú le quitas a alguien todos los problemas,
todas las malas situaciones. Piensa en esto, un bebé, un niño recién nacido, que siempre está sobre él, sobreprotegiéndolo, y que al primer llanto, luego el dulce, y luego está sobre él tratando de impedir que llore, que no sufra. Lo que vas a crear va a ser un tirano o una persona muy débil. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando nosotros enfrentamos los dolores que crecemos. Antiguamente existía aquella leyenda que cuando un niño se enfermaba, por ejemplo, de paperas, crecía más fuerte. Crecía. ¿Por qué? Porque parece que eso ayuda al organismo a crecer. Las dificultades nos ayudan a crecer, pero eso depende de nosotros cómo las enfrentamos. Si en realidad nosotros las usamos para crecer, madurar o no. Jesús les reprocha: hombres de poca fe, ¿no tienen fe? Es que la fe no es solamente creer en algo abstracto, sino que también implica el trabajar y también implica el confiar. La fe implica adherirnos a aquello. Más que tener fe en el Señor como si quisiéramos nosotros tenerla, deberíamos de dejar que ella nos tenga a nosotros. Tener paz o dejar que la paz nos tenga a nosotros en los momentos de tormenta y de dificultad. Miedo, el miedo no está. Había un filósofo que decía: yo no le tengo miedo a la muerte, porque cuando la muerte llegue, yo ya no voy a estar. Esto se trata de tener una madurez y una certeza. ¿En qué estás mirando tú? ¿En dónde está tu mirada? Si yo estuviera en una barca con Jesús y hubiera una tormenta grande, yo no perdería ningún momento en estar luchando contra la tormenta cuando tengo ahí al Maestro. Yo estaría con Él, lo amaría, lo adoraría, lo escucharía, haría oración con Él. ¿No debería de ser eso mismo lo que deberíamos de hacer en nuestro diario vivir cuando hay tormentas? Si Jesús está contigo, dice San Pablo, ¿quién contra ti? Si tú tienes a Dios en tu corazón, ¿qué mar, qué tempestad, qué problema, qué situación te puede apartar del amor que Dios te tiene? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos acompaña, el Dios que parece que a veces duerme o que no está, pero es precisamente cuando está tan cerca de nosotros, porque Él sabe cómo va a terminar la historia. Por eso nos acompaña. Y en los momentos de silencio es cuando más cuida nuestros pasos. Este Dios a quien el viento y el mar obedecen, este Dios a quien nada detiene, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre los problemas y las dificultades. Cuentan una vez que una niña había escuchado en la escuela el proceso de la metamorfosis de una mariposa, de ser una oruga que entra al capullo y luego sale convertida en una mariposa, en una bella mariposa que puede volar. Ella, tan entusiasmada de poder ver ese milagro, ese acontecimiento de la naturaleza, salió al patio y empezó a buscar hasta que tuvo la oportunidad de ver que precisamente una oruga ya estaba terminando de armar su capullo y entrar. Así que ella, tan emocionada, cortó la rama de aquel árbol y fue y la puso en su escritorio, y todos los días se la pasaba viendo para ver ese momento en que fuera a salir la mariposa. ¿Qué fue lo que hizo la niña cuando empezó a ver que se estaba abriendo, moviendo poco a poco el capullo? Ella acercó una lupa grande, la luz, y estaba contemplando, pero veía que tardaba en salir. Y lo que ella hizo con mucho cuidado, con unas pinzas y unas tijeritas, fue empezar a abrir el capullo para que la mariposa saliera más fácil. ¿Qué fue lo que sucedió? La mariposa salió, pero cuando salió, la mariposa nunca pudo volar. ¿Por qué? Porque sus alas estaban tan débiles que no podía levantar el vuelo. El esfuerzo y la lucha de estar tratando de salir del capullo, ese esfuerzo era lo que hacía que sus alas se ejercitaran y cobraran fuerza para que una vez afuera, al extenderlas, estuvieran lo suficientemente fuerte para poder volar.
A veces nuestros problemas son así. Nosotros queremos escapar. No, Dios nos mira, guarda silencio, no nos toca, porque Él no es imprudente como aquella niña que quiere resolvernos todo. No nos toca, pero ahí está mirándonos, que no nos vaya a pasar nada, pero que tenemos nosotros que esforzarnos por salir. Tener fe es confiar que nosotros podemos romper el capullo y salir. Tener fe es confiar que aunque el maestro esté dormido, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tengas un excelente día.